Hola, hola, yo soy el observador indiscreto y... Hola, la otra vez estuve grabando un video de BTS, pues yo no los conocía y ahora quiero como hacer un video un poco más profundo de Heya. Hace algunos años, después digamos de haber visto el video muchas veces cuando estaba pequeño, después de que estuvo de moda, me puse a verlo, no sé si pasó en la televisión o lo vi en YouTube, y veo de repente que aparece un ataúd. Y yo como... O sea, el ataúd siempre estuvo ahí, no, pues de pronto sí lo había visto, pero no le había puesto cuidado. Y también hay unas flores de velorio, pues hay muchos elementos que tienen que ver con la muerte. A partir de ese momento dije como, bueno, sería chévere como conocer un poco la historia de este videoclip y por eso estoy haciendo este video. Empezando un poco con el tema, con la canción es, digamos que muy a la moda e incluso hay gente que se considera como una canción de rap, pero realmente para mí es un poco más rockera y de hecho la canción nació de esa forma. El cantante, el compositor de la canción, un día empezó a cogió la guitarra en el estudio y empezó a tocar música, pues como a imitar música de los Ramones y de Smith. Y le salió estas notas, estas 4 notas de Heya. Dijo que era una versión un poco mal hecha de lo que él le parecía interesante del punk de los años finales de los años 70 y 80. Realmente fue una canción que sonó mucho en la radio, que la gente la bailó, la cantó, pero que detrás se esconde, digamos, una historia un poco deprimente de lo que es una relación. Que a partir de esta historia se hace el videoclip. La canción lo que muestra es que, o lo que cuenta es que las parejas hoy en día no duran para toda la vida como eran los abuelos, o en la canción pues se habla de los papás. Entonces de hecho la canción se iba a llamar como Thanks God for Mom and Dad. Habla como esa esperanza de las relaciones que tienen que estar juntas porque se supone que así tiene que ser y no porque realmente se amen. Y el videoclip tiene que ver mucho con la letra de la canción. Y uno al principio cree como que, bueno, estos manes que están tocando ahí y hay gente contenta, pero nada que ver. 3000 for the sake of everybody in the band. Hay ya unos elementos que podemos identificar. Detrás de la persona que está hablando hay un cuadro de un torero, digamos de un deporte que está asociado directamente con la muerte, donde se juega un poco con el peligro y a la final hay un toro que muere. Bueno, un deporte no sé cómo llamarlo. Here in London for the first time to perform for you live, Johnny Vulture, Benjamin Andre. Más adelante el video empieza en blanco y negro y esta parte es realmente está inspirado en la presentación de los Beatles en The Ed Sullivan Show en el año 64. Well, ladies and gentlemen, es un elemento que se ha utilizado muchas veces. Ahora lo tengo en la cabeza a Nirvana en In Bloom. here they are, Nirvana. Toda esta idea del artista pop que se empezó a dar en los años 50. El video se desarrolla casi que todo ahí y vemos al personaje que canta. Es el mismo personaje, vemos el teclado, el bajo, la guitarra acústica, 3 coristas, baterista y vocalista. Y todos son el mismo. Y todos están de verde. El cantante que fue el que inspiró el que pensó en todo el video, cuenta que él realmente puso el verde porque le parecía que era el color de la moda. Pero el verde también es el color que se utiliza en cuanto a la esperanza. Va asociado con ese tema la canción de la esperanza, de que va a pasar algo y que realmente no hay nada. La canción juega con eso, con la idea de que la relación está en un punto en que no avanza, en que hay una relación en la que yo creo que me ama, pero pues a la final puede que no. Y a la final se sabe que no hay nada, pero la relación continúa. Y cuando, digamos, entra el tema del ataúd y de las flores y del fondo de las cortinas, así estilo también funeraria,
O sea, todos los elementos son re tétricos, pero están en un contexto muy alegre. Entonces este tema de incluir algo un poco tétrico, algo miedoso, como metido en algo feliz, en un contexto de alegría, va directamente con la idea de que en las parejas, de que hay parejas que ya están muertas, la relación está muerta, pero quieren continuar por mantenerla, no sé, mantener el estatus, o porque ya son conocidos como pareja, o porque no se puede acabar porque es la familia. Están mostrando al mundo como una cara bonita, que están contentos, que todo es bien, pero detrás hay una relación que ya está muerta. Y digamos que esto también se puede ver relacionado con otros temas como la depresión, como la gente que muestra algo que es bonito y que incluso se puede ver un poco el tema denso detrás, pero nadie le presta atención. Yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han visto el ataúd, muchos de ustedes ya habían pensado en que habían elementos ahí un poco extraños, pero estoy casi seguro que nadie, o que la mayoría de ustedes no se había puesto a pensar realmente por qué están esos elementos ahí en una canción. A la final todos terminamos ignorando el hecho de que están esos elementos ahí y simplemente bailamos, y la canción cuenta eso, como que bueno, a la final pues que nada, bailemos porque qué más. Y por último hay una parte donde vemos que están tomando unas fotos y es un mensaje súper reconocido de la canción. Sacúdelo como una foto de esas instantáneas que realmente ya no se tienen que sacudir. Y eso también hace un poco alusión a las parejas que se toman fotos y suben fotos en internet y todo es alegría, pero a la final no es. Entonces bueno, quería analizar un poco este video. Me parece súper genial esos videos así, y sobre todo de esas épocas de los años 2000 donde ya los videoclips estaban empezando en una etapa donde ya como que se había experimentado de todo en los 90s y ya como que ya no había mucho que hacer. Pues ya como que los 2000 fueron como los últimos años en los que se experimentó como videoclips. Eso no quiere decir que no hayan videoclips buenos ahora, pero la importancia del videoclip ha bajado muchísimo. Entonces si les gusta, denle like, mándenselo a la abuelita, al primo, mándenselo a todo el mundo, y si les gusta denle like y vuélvase a dar like y me siguen a ver si esta joda funciona y sigo subiendo videos. Todo bien, nos vemos la próxima.